Entonces, vamos a continuar. Para hoy tenemos la unidad 3, habla acerca de la probabilidad. Entonces, en el tema de hoy veremos el principio de conteo. Para ello tenemos un ejemplo que nos dice: determine el número de casos posibles de obtener un total de 7 puntos o 11 puntos en el lanzamiento de 2 dados. Si yo lanzo 2 dados, yo tengo la intención de tener una suma de 7 puntos. O puede ser que también sea de 11. Entonces, ¿cuántos hay en total? Aquí tenemos ya todas las posibles opciones. Significa que con 1 podemos combinar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Con 2 podemos combinar 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, así sucesivamente hasta llegar a 6, 6. Entonces, ¿cuántas nos dan 7? Yo puedo observar que si tengo 1, necesito que me caiga 6 en el otro dado para obtener 7. Entonces, quiere decir que aquí tengo el primero, que varía 1. Si tengo 2, necesitaría 5. Si tengo 3, necesitaría 4. Si tengo 4, necesito 3 en el segundo. Si tengo 5, serían 2. Y con 6 sería 1. Esa suma de esos puntos nos dan 7. Entonces tendríamos 6 casos para dar 7. ¿Y cuántos son los casos que nos dan 11? 11 puedo obtenerlo solamente con 5 y con 6. 5 puntos en un dado y 6 en el otro. O 6 en uno y 5 en el segundo dado. Eso es todo la parte de los posibles casos que hay. Ahora lo que vamos a hacer es aprender una nueva forma de cómo hacer esto. Si observamos, pues es puro principio, ¿verdad? Y al final vamos a tener esto. Observemos, tenemos que la suma de A y B, que son dos eventos. Aquí dice que el evento A o el conjunto A va a ser los casos donde dan 7 y B el conjunto donde nos da 11. Si yo tengo esto, voy a decir que A, este sería un símbolo nuevo, significa unión, A unión con B. Si yo quiero obtener de A, pues aquí serían 7. Y si quiero obtener los de B con B, serían 11 puntos. Ahora vamos a hacer la suma. A unión, así se lee, A unión con B. Para 7, ¿cuántos casos obtuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 6. 6 más. Y para 11, ¿cuántos casos obtuvimos? Solo 2. Serían 6 más 2. Por lo tanto, la suma de estos eventos nos da 8. Quiere decir que la respuesta es 8 casos posibles de obtener 7 puntos o 11 puntos. Entonces, este es el primer ejemplo. Tenemos entonces el ejemplo 2 que nos dice: determine el número de casos posibles de obtener diamantes o caras en la baraja de cartas. Para ello, pues, si no está acostumbrado a las cartas o tipos de cartas de una baraja o un naipe, son estas. Hay corazones, hay 13 que son corazones, hacen un total de 13 cartas que son corazones rojos, diamantes, también hay un total de 13 cartas, estas que se llaman espadas, que también son 13 cartas, y los tréboles, que son 13, haciendo un total de 52 cartas. Las cartas están distribuidas de esta forma. Aquí no va el número 1. La primera carta es una A. A equivale a 1, luego sigue 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Luego sigue J, K y Q y K, perdón. J, que significa un sirviente o un jack. Q, que es queen, es reina. Y king, que es rey. De esas cartas aparecen estas son 3 que son caras. Estas contienen una cara en la baraja. Igual, por cada uno de los tipos de colores o según la figura que tengan, hay 3 de cada uno. Entonces, vamos a hacerlo pues con respecto a esta explicación, este ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar de el conjunto de cartas que son diamantes. ¿Cuántos diamantes tenemos en la baraja de cartas? Observemos, tenemos 13 diamantes. Entonces, vamos a llamar a n el conjunto de
unión con C. Por lo tanto, nos quedaría N con D más el número con C menos el número de D intersecto con C. Lo voy a explicar. ¿Cuántas cartas son diamantes? Dijimos que son 13, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir. Dirían 13 que son diamantes. Aquí pues la letra depende cómo usted la quiera ubicar, ¿verdad? Yo lo hago como D, ya que representa diamantes. ¿Cuántas son C? Las C para mí son caras. ¿Cuántas son caras? Observemos 3 caras que son corazones rojos, 3 caras diamantes, más 3 caras, más 3 caras, serían entonces 12 caras en total. Pero ¿por qué hago aquí esta resta? Observemos que yo había contado 13 cartas que son diamantes, pero de esas 13 resulta que hay 3 que se toman en cuenta como caras, o sea, no puedo volverlas a contar. Entonces, ¿cuántas cartas debo de quitarle? Estas 3 que ya fueron tomadas en cuenta. Entonces, a esto le voy a llamar yo la intersección de diamantes con caras. Hay 3 que pertenecen al conjunto de los diamantes y que también pertenecen al conjunto de las caras. Entonces, hay que restarlo. Lo resolvemos. Significa entonces que serían 13 más 12, 25. 25 menos 3, 22. 22 es el número de casos posibles. Entonces escribo 22 casos o 22 maneras diferentes de poderlas contar. Entonces este es el ejemplo 2. El tercer ejemplo nos dice que un frasco contiene 3 mables de color negro, gris y blanco. Si se extraen 2 mables del frasco, primero uno y luego el otro, sin reemplazos, encuentren las diferentes maneras que se pueden combinar los colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recuerden que yo voy a combinar 2 mables de color diferente. Si yo extraigo el primer mable, ¿qué color puede ser? Puede ser uno de color negro, puede ser uno de color gris o puede ser uno de color blanco. En la primera extracción, pero solo uno, cualquiera de esos 3. Entonces para ello voy a hacer este que es un diagrama de árbol, de esa forma. Luego si yo extraigo uno de color negro, el segundo mable que yo extraiga, ¿de qué color podría ser? Recuerden que nos viene sin reemplazo, el mable ya se utilizó, ¿verdad? Entonces podría ser el de color gris y el de color blanco. Esa es la posible combinación que puedo hacer. Entonces, si extraigo uno de color negro, el primero, el segundo va a ser gris. O si traigo uno negro, el segundo va a ser blanco. Entonces aquí ya tengo mis combinaciones. Negro y gris, negro y blanco. Estos serían entonces los 2 primeros. Ahora, ¿qué pasa si yo extraigo uno de color gris? ¿Qué colores puedo usar para el siguiente? Puedo utilizar uno de color negro o puedo utilizar el de color blanco. Entonces mi combinación sería gris con negro o gris con blanco. ¿Qué pasa si extraigo entonces el blanco? Puedo extraer el negro en el segundo conteo y puedo extraer el gris en el segundo también, ¿verdad? Por lo tanto, la combinación sería blanco-negro o blanco-gris. ¿Cuántos casos hay o cuántas maneras se pueden combinar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas serían entonces las formas de cómo puedo combinar yo esto. Entonces escribo respuesta 6 maneras diferentes. Entonces esa sería la respuesta. En el ejemplo 4 es parecido al anterior, solo que aquí se permite los reemplazos o se permite la repetición. Entonces no lo borré porque lo que hacemos es, ¿qué pasa si
tomo el negro, lo vuelvo a ingresar, entonces ese negro también se puede volver a utilizar. Entonces aquí me queda la combinación de mable negro y negro. Si utilizo el gris, lo mismo va a aparecer con el gris. Puedo utilizar la combinación de gris con gris. Lo mismo va a hacer con el blanco. Puedo utilizar o puede salirme uno blanco, lo ingreso al recipiente y puedo volverlo a extraer. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay? Hay 3, 3 y 3. Significa entonces que aquí serían 9 maneras diferentes de poderlas combinar. Entonces, cuando hay un reemplazo, lo que sucede es que se permite la repetición. Y en este caso, pues serían 9 maneras diferentes. Y el último ejemplo, ¿cuántas maneras hay de escribir un código de 4 letras si hay 6 letras disponibles? Se disponen de 6 letras y vamos a hacer códigos que tengan 4. Entonces, en la primera, el primer código o la primera letra que voy a utilizar yo, ¿cuántas tengo disponibles? Tengo 6 disponibles para la primera. Para la segunda, la misma letra se puede utilizar, entonces ¿cuántas letras quedan disponibles? Serían 6. Las 6 letras quedan disponibles para utilizarlas. Si utilizo la tercera letra, ¿cuántas quedan disponibles? También quedan 6. Lo mismo va a hacer con la cuarta, quedan 6. Significa entonces que imaginémonos que esté la A, puede ser A y A. Tengo 4 letras de 6 códigos y sí se permite la repetición. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay? Aquí la forma de resolverlo es multiplicando ese número de opciones disponibles. Entonces, esto sería 6 a la 4. Y 6 a la 4 es 1296. Quiere decir que cuando se permita la repetición tenemos 1296 maneras de poder hacer nuestro código, ¿verdad? Utilizando esas 6 letras, esa sería. Y cuando no se permite la repetición, entonces si yo tomo la primera letra, ¿cuántas letras tengo disponibles para la primera? Serían 6. Como no se permite la repetición, ¿cuántas me quedan disponibles? Me quedan disponibles 5. Para la tercera, ¿cuántas me quedan disponibles? 4. Y para la cuarta, ¿cuántos me quedan disponibles? 3. Entonces lo que hago es multiplicar 6 por 5 por 4 por 3. Y esa multiplicación nos da 360. Por lo tanto, significa que hay 360 maneras diferentes de poder hacer nuestra combinación o de poder escribir un código. Entonces, estos son los ejemplos. Entonces, para terminar, la actividad extra clase consiste en copiar los teoremas. Hay 2 teoremas, hay uno en cada página, uno en la página 57 y uno en la página 58. Van a resolver el ejercicio 1.1 de la página 57 y 1.3 de la página 58. Son ejercicios parecidos a los ejemplos que hicimos en este video. Entonces, esto es todo.